Es muy común que los ministros evangélicos alardeen y te digan, ¿verdad? No, 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 no fue un gobernador de las tinieblas, no fue un príncipe infernal. Fue una hueste, fue un demonio ahí, de esos del Chavo del Ocho, ¿verdad? No recuerdo cómo le decían, chocarrero o algo así. Así son. La realidad es otra, ¿sí? La realidad es otra. Puede ser que sea una entidad oscura de alta jerarquía y te estén diciendo que es un espíritu chocarrero, ¿verdad? Y no es así. Y esto no se define por la apariencia, ni por el tono de voz, ¿sí? Ni porque grites, ni porque alardees, ni porque retes al diablo, ni hagas nada de eso, ¿sí? Esto no se define por factores físicos, sino por parámetros espirituales. Shakes the biggest blends of and Queen works only occasionally. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. El día de ayer ya estuve mucho mejor, ya estuve trabajando mi turno de trabajo completo, ¿verdad? Estuve comiendo también, mucho mejor, y aproveché para comer más de lo normal, pues los 2 días anteriores que permanecí, ¿verdad? En intenso dolor estomacal, pues no comí, prácticamente no comí, y lo que comía no lo aprovechaba mi cuerpo, porque era muy poco, sí, y lo expulsaba de alguna manera. Había estado yo postrado esos 2 días, eh, gráficamente algunas veces, físicamente y simbólicamente, ¿verdad? Era un dolor que venía con mayor magnitud, con mayor intensidad, cuando estaba de pie, cuando caminaba, y era un dolor que disminuía o desaparecía por completo cuando me ponía de rodillas y recargaba el vientre con el sofá, con la silla, con la cama. Y era mucho mejor cuando me acostaba con el estómago boca abajo, ¿verdad? Sobre el suelo. Estuve tomando algunos medicamentos, ¿verdad? Paracetamol, Buscopan y otro que me dieron en el trabajo, no recuerdo el nombre. Gracias por los consejos. Teófila es una amiga y una hermana en la fe que me puso en comentarios algunos tips, algunos consejos, ¿verdad? En un rato le respondo, Teófila, muchas gracias. Donde estoy en este momento no tengo acceso a internet, tengo que moverme al centro del lugar para tener acceso a internet y eso lo hago normalmente cuando voy a trabajar. Durante mi tiempo libre permanezco acá porque la distancia es considerable, estamos hablando de ir y venir como 2 kilómetros. De ida es 1 kilómetro, de regreso es otro kilómetro, son 2 kilómetros. Entonces pues estar yendo y viniendo sí es un poco complicado. En mi opinión, cada padecimiento, cada enfermedad son componentes de la Z. ¿Qué es esto de la Z? Ascetismo. Esto del ascetismo, ¿verdad? Es una palabra de origen griego cuya interpretación es variada, pero la más aproximada es purificación. La purificación del cuerpo a través de desintoxicación, a través de sufrimiento, a través de dolor, a través de
momentos, situaciones, hechos que no encajan en el concepto occidental de placer, porque tienes que hacer una separación entre nuestra cultura, ¿verdad? Latina, occidental, y otras culturas que tienen otra interpretación y otro concepto de la muerte, de la vida, del dolor. Pero como dicen las abuelitas de rancho, ¿verdad? En México, a lo que te truje chencha, a nuestro conocimiento, a nuestra cultura. La interpretación del Evangelio de Jesucristo es en nuestra cultura, es en nuestro presente, es en nuestro entorno. Si yo... Anda un insecto por aquí. Ya. Se estaba poniendo en la cámara. Si yo tengo conocimiento bíblico, coránico, católico, ¿verdad? Si yo tengo conocimiento filosófico, si yo tengo conocimiento de alguna herramienta, ¿verdad? Que me capacite para enfrentar las situaciones de la vida, la muerte, la enfermedad, las situaciones inesperadas, lo que no queremos que suceda, y en muchos casos, muchas veces va a suceder, salir de la zona de confort, la incomodidad, la resistencia a los cambios, ¿verdad? Desde los más mínimos hasta los más drásticos y bruscos. Si yo cuento con gran cantidad de conocimiento y no lo sé aplicar más allá de mí, es decir, no sé darle una explicación, un consejo, una palabra a alguien y que le otorgue, le cause un beneficio, entonces vivo en religión. Y es lo que he visto, habiendo socializado con personas musulmanes en Arabia Saudita, es lo que he visto con gente católica en España, es lo que he visto y lo que he visto en esta zona de Portugal, donde hay mucha población nepalí, y tú sabes que la población nepalí es budista, está en su ADN, el Buda, Siddhartha Gautama y todo lo que sucedió en su vida sucedió en Nepal, precisamente. No era chino, no era indio, ¿sí? No era afgano, era nepalí, el Buda, el iluminado, el maestro, como le apodaban. Pero ese no era nuestro maestro. Tú y yo sabemos cuál es nuestro maestro. Si se conocieron Buda o Cristo, es un misterio y es irrelevante a la fe judeocristiana, que es una la que es. ¿Por qué digo esto? Porque esa fe judeocristiana no tiene nada que ver con el sionismo israelí político, ¿verdad? No tiene nada que ver con el judaísmo político, con el judaísmo xenofóbico, ¿verdad? No tiene nada que ver todo el trasfondo, todo lo anterior, ¿verdad? Al Israel de hoy, incluyendo el Israel bíblico, con el judaísmo de este tiempo. No tiene nada que ver. Entonces, volviendo a lo que te estaba diciendo. Esto de la purificación se puede dar de muchas formas, no necesariamente como lo esperamos. Las palabras que yo estoy hablando en este momento tienen algo y tú no lo puedes negar. Tienen algo, tienen gracia, tienen forma, tienen sal, tienen sazón. Yo escucho, ¿sí?, la voz distinta, además debido al cambio climatológico aquí, ¿verdad? Hace frío, calor, se te irrita la garganta, se te inflaman las anginas. No me refiero a eso, sino que la palabra tiene el favor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué en otros videos no te interesa lo que digo y en estos sí? Por esa sencilla razón. Porque a raíz de la purificación que se estuvo llevando en mi espíritu, alma y cuerpo estos días a través del dolor estomacal que provocó purificación mental, purificación espiritual, purificación emocional, ¿sí?,
purificación de todo tipo, incluyendo la física. Hubo un reencuentro, sí, parcial, lo describiría yo, con mi Señor Jesús. Pues yo debo de reconocer que acabo de iniciar un proceso que yo llamaría volviendo a Él, volviéndome a Él, que muchas veces se menosprecia y pensamos que es cualquier cosa, ¿verdad? Lo puedo hacer hoy, mañana. No es así. No se puede hacer, hey man. No se puede hacer cuando yo quiera, no se puede hacer cuando yo diga. Se hace cuando Dios lo indica, cuando Dios dice, cuando Dios manda. Y esto de Dios dice, Dios manda, incluye muchos componentes, ¿verdad? Muchos conceptos que favorecen, conspiran universalmente a que así suceda. ¿Cómo sucede? El entorno, las situaciones. Va Dios conmoviendo nuestro corazón, seduciendo nuestro corazón, convenciendo nuestro corazón de que lo necesitamos. Cuando el entorno, cuando los hechos te deslumbraban de la vida diaria, de la vida rutinaria, el hombre natural en su máximo apogeo y esplendor, en su máximo potencial, viene un desánimo de la vida natural, viene un hartazgo de la vida natural, y aunque se agradece lo bueno que pudiera suceder naturalmente, hay una incomodidad, hay una insatisfacción de todo eso llamado hombre natural. Prácticamente lo que te estoy diciendo es que viene una insatisfacción y nada te llena, nada te satisface, porque una vez probaste la Biblia, porque una vez probaste el conocimiento eterno, porque una vez tuviste un encuentro con Cristo y tu espíritu hace memoria de estos acontecimientos pasados en tu vida y te envía indirectas mediante tu cuerpo. Hay una melancolía, ¿verdad? Y empiezas a ver recuerdos, memorias de pasado, de personas, de situaciones y al mismo hecho de todo lo que Jesús hizo por ti. Si no lo has olvidado, te lo voy a recordar. O si lo has olvidado, perdón, te lo voy a recordar. Pero el propósito del Evangelio de Jesucristo es que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Ahora, muchas personas a mí me han enviado mensajes, me han escrito: arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y ahora eso está sucediendo. Y he tenido otras experiencias similares en mi vida, otras etapas. Y ¿sabes qué es el patrón que yo recuerdo en el cristiano promedio alienado al sistema religioso protestante histérico? Que están friegue y friegue y friegue y friegue y jode y jode y jode. Arrepiéntete, vuélvete al Señor, vuélvete a Cristo, ¿verdad? ¿Y qué crees? Empieza Dios a gestionar todo esto, a hacerlo en tu vida. Se empieza uno a volver a Dios y se les borra como ese ánimo, esa risa de que uno se está arrepintiendo, de que Dios está tratando con uno. Porque si tú piensas que yo me avergüenzo o escondo los quebrantamientos de Dios en mi vida para llamar mi atención, para volverme a Él, para recuperar el tiempo perdido ministerialmente, estás bien equivocado, bien equivocada. Aquí todo es testimonio. Ahora resulta que nada nos pasa, ¿verdad? Ahora resulta que nada te pasa. Ahora resulta que nadie trata contigo. Ahora resulta que en el trabajo todos te aman, todos te respetan. Ahora resulta que Dios no te pone nadie para incomodarte, ¿verdad? Ahora resulta que todo te sale bien. Si es el caso, entonces no eres hijo, no eres hija de Dios. Porque lo he dicho muchas veces, a sus hijos Él incomoda, a sus hijos les pone obstáculos, a sus hijos Él quebranta. No es nada más cualquier cosa. Cuando ves tú en televisión a una persona famosa, o cuando conoces a cualquier persona no famosa, que llegó hasta el punto límite, escúchame bien, de vender su alma al diablo, a Satanás, ¿sí? Que de haber estado cantando canciones y coros evangélicos, alabanzas, termina alabando a Satanás. No es cualquier cosa, no es que haya sucedido de la noche a la mañana y que Dios lo haya permitido.
fue todo un proceso en el cual Dios estuvo pendiente y estuvo interrumpiendo y estuvo diciéndoles, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No es cualquier cosa que veas a un reggaetonero que antes era evangélico, ¿sí? Ahora adorando al diablo y de repente tiene flashazos emocionales, la conciencia lo empieza a incomodar, a molestar, ¿sí? El dedo señalador de Satanás lo empieza a culpar porque le gusta manipular, ¿sí? Y juega con eso, te puedes volver, no te puedes volver, Dios está aquí, Dios no está aquí. Y en realidad, para muchos, Dios no está ahí, porque fue todo un proceso, no es cualquier cosa terminar adorando al diablo, ¿sí? Dios nos empieza a incomodar, Dios nos empieza a poner obstáculos, nos empieza a hablar a la conciencia, al pensamiento, nuestra intuición se enlaza con Él, ¿sí? Y sabemos que hacemos mal, y cuando alguien ya termina entregándole su alma al diablo, ya es porque verdaderamente todas las opciones, todos los recursos, ¿sí?, que Dios podía realizar en la vida de esa persona, ¿sí?, con el menos dolor posible, se agotaron. Se agotaron, porque lo de menos es cortarle las piernas o ponerlo en coma, ¿verdad? Darle una visión. Pero todo esto implica dolor físico y Dios no se goza con el dolor físico. Mientras nosotros estamos dolientes, mientras nosotros estamos sufriendo, mientras nosotros estamos llorando por algún dolor, que conforme pasan los años en la edad humana, conforme estamos envejeciendo, los dolores son más intensos, son más drásticos, el cuerpo no es el mismo. Mucha gente, a lo mejor crees y piensas, ¿verdad? Me ves joven en la pantalla. No soy joven, tengo 38 años. Puedo ser joven, ¿sí? Motivacionalmente. Puedo decir, Isaías 40, los muchachos se cansan, ¿verdad? Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas alas, nuevas fuerzas, ¿verdad? Y los que corren no se cansarán. Puedo automotivarme, puedo autoministrarme, puedo idealizarme a ser joven, ¿verdad? Puedo reprogramarme para ser joven. La realidad física es que no soy joven. El hombre natural no puede mentir. Cuando esos factores, cuando esos componentes de la vida humana son alterados, algo está mal, o hay verdaderamente una comunión muy poderosa con el Espíritu que da vida del Creador, o está Satanás de por medio, ¿verdad? Otorgando salud, juventud, a cambio de el alma. Cuando Dios alza su mano sobre nosotros para afligirnos, ¿sí?, permitir que esté un principado, un gobernador, una hueste de maldad o cualquier jerarquía demoníaca, ¿verdad? Porque cuando tú hablas de jerarquías demoníacas, empieza el ministro evangélico como a alardear, ¿verdad? Y son así, te voy a decir cómo son. No, mijo, ¿cómo va a ir contigo un príncipe infernal? Ahí, ¿cómo va a ir un gobernador? ¿Te mata? ¿Que estás loco? El asunto, ¿verdad?, es que hay niveles. Hay niveles. Tú no sabes el potencial que tiene lo que vas a hacer para Cristo y su evangelio. Entre más poderosa sea la entidad de tinieblas manifestándose en tu vida para destruirte, mayor potencial tiene tu semilla, tu simiente, tu ministerio, tus palabras, tus dones, tu futuro para Cristo, para el evangelio. Es muy común que los ministros evangélicos alardeen y te digan, ¿verdad? No fue un gobernador de las tinieblas, no fue un príncipe infernal. Fue una hueste, fue un demonio ahí, de esos del Chavo del Ocho, ¿verdad? No recuerdo cómo le decían, chocarrero o algo así. Así son. La realidad es otra, ¿sí? La realidad es otra. Puede ser que sea una entidad oscura de alta jerarquía y te estén diciendo que es un espíritu chocarrero, ¿verdad? Y no es así. Y esto no se define por la apariencia, ni por el tono de voz, ¿sí? Ni porque grites, ni porque alardees, ni porque retes al diablo, ni hagas nada de eso, ¿sí? Esto
no se define por factores físicos, sino por parámetros espirituales. Esto es una realidad, ¿sí? Y muchas veces el cristianismo de este tiempo se basa en superficialidad, ¿sí? En un cristianismo exterior, en algo... ¡Hey, Máximo! How are you? Bem, molto bem. Buongiorno. Obrigado. Thank you. Grazie. un huésped italiano que andaba por aquí. Y aprovecho para hablar de este lugar. Aquí llegan muchas personas. Escúchame, he conocido mucha gente que es coach de vida. He conocido mucha gente que tiene canales de YouTube de meditación, de Theta Healing, de sanación interior, sanidad interior. He conocido mucha gente que estudia filosofía o da clases de filosofía en alguna universidad europea. Ese es el entorno de las personas que visitan este lugar. También he conocido gente que es un poco más oscura, por lo que me dicen, y están más inclinadas a prácticas esotéricas, ¿verdad? Astrología y todo eso. Tarot. Y hay de todo, ¿no? También llega gente que es psiquiatra, psicóloga. He conocido a mucha gente. La mayoría de sus nacionalidades son europeas, ¿sí? ¿Y cuál es el patrón repetitivo que he visto en las personas que conozco aquí? Que he conocido que tienen alguna actividad espiritual o llamémosle humanista, ¿verdad? Desarrollo personal, superación personal, religiosa, espiritual. El patrón repetitivo es que no tienen el corazón indicado para ayudar a las personas. No lo digo desde una forma de crítica, pues yo tampoco lo tengo, ¿sí? Conozco el evangelio. Si me sientas aquí una persona alcohólica, drogadicta, seguramente lo voy a ayudar, seguramente voy a hablar con él, seguramente vamos a conversar y le puedo decir qué hacer y qué no hacer, pero darle seguimiento, ¿verdad? Convivir juntos, vivir juntos en una casa de rehabilitación, ¿verdad? Social, civil, espiritual, familiar, masculina, femenina. Eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque la mayoría de las veces no estamos capacitados ni tenemos el corazón correcto para ayudar a las personas. Nos gustaría, claro que sí. Ese es el asunto. Y te digo, hace algunos días estaba platicando con una persona que tiene un canal de YouTube de meditación y sanidad interior. Y está ella basando todo su proyecto en budismo zen. Y ese no es el problema. El problema es que no pasan de una simple conversación. No pueden ayudar a la gente después de una conversación. Están tan centradas en sí mismas como los ministros evangélicos, ¿verdad? Amadores de sí mismos, protegiéndose en sus casas, ¿sí? Arriesgando la vida manejando motocicletas, pero no arriesgando la vida metiéndose a los barrios peligrosos en Ciudad de México, yendo a las favelas en Brasil, yendo a los peores barrios de Argentina, ¿sí? Yendo a evangelizar a Alemania, ¿verdad? Que es el país quizá con mayor índice de racismo todavía hasta estos años, principalmente al norte, al oriente. Es lo que me han dicho aquí, alemanes que he conocido. No vayas a Alemania de Oriente, quédate en Alemania de Occidente. Entonces, no tener el corazón correcto acarrea, representa, causa que cuando hables con una persona no va a pasar de ahí una conversación. No vas a saber cómo ayudar, no vas a poder cómo ayudar, ¿sí? Hablaba yo con una persona, te digo, que tiene un canal de YouTube de meditación en habla, ¿cómo
se llama la lengua? Dutch. Holandés. Es la lengua holandesa. Y le platicaba yo algunas cosas y de ahí no pasaba. Nunca hubo, oye, te invito a meditar, oye, podemos conversar, oye, vamos a hacer esto, escuchar las grabaciones, ponerle subtítulos. No hubo como un interés, sí, no hubo un interés. Muchas de estas conversaciones yo no las busco porque tenga necesidad de su conocimiento. Me gusta aprender de las personas, pero el Evangelio de Cristo es autosuficiente. Y hasta ahorita toda situación negativa, contraria a comodidad, ¿sí? Todo lo que sea dolor, incomodidad, que venga a mi vida, sé cómo enfrentarla por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso yo creo que mi creencia en Dios no es religión, sí es una relación. Que haya cosas que a la gente no le agrada, mi manera de hablar, mi manera de opinar, mi manera de ser, mi rostro, no sé, lo que te desagrade de mí, ese ya no es mi asunto. Porque yo, en mi opinión, sí tengo una relación con Dios, no una religión. Porque el conocimiento de Dios aplicado en mi vida provoca cambios y puede provocar cambios en las personas que yo conozco. Cuando tú le preguntas a un musulmán promedio qué puede hacer Alá por mí acerca de esta situación, cuando tú le preguntas a un budista promedio, ¿verdad? De cualquier nacionalidad, china, india, nepalí principalmente, qué puede hacer el conocimiento de Dios, el tipitaka por mí en esta situación, no lo saben porque van guiados por religión. Es como el católico promedio. No conoce ni el catecismo, no conoce la Biblia, no conoce nada de literatura, no conoce de San Agustín, no conoce de San Juan Crisóstomo, no conoce nada de nada. Y termina haciendo lo que se hace por mera tradición. ¿Y qué sucede cuando acontece eso? Religión. Eso es oficialmente religión. No solamente es en el catolicismo, sino en otras religiones también. Esto de la purificación en nosotros puede parecer desagradable, puede parecer no deseable, pero es mediante enfermedades, mediante dolencias, que el espíritu, alma y cuerpo comienza a contemplar, comienza a observar a el Creador, comienza a observar a Dios, ¿sí? Y es mediante esas dolencias que muchos nos acordamos de Dios. Ahora, estaba hablando yo de la palabra. Cuando uno es purificado, la palabra, ¿sí? Cobra sazón, cobra sal, tiene gracia de Dios. Cuando no se está purificado, la palabra sonará extraña, sin gracia, sin sabor. Y escúchame, es algo que he escuchado en muchas predicaciones de muchos cristianos. No importa si hablan en contra de tal secta y tienen mucho conocimiento. No importa si se creen apóstoles de Cristo, aunque no lo son. No importa si se creen profetas del Todopoderoso, aunque no lo son. No importa lo que crean que son. Los hechos no mienten. Las ondas sonoras no mienten. La palabra suena y no miente. El carácter que Dios quiere que nosotros tengamos es el mismo que tuvo Cristo en la tierra. Porque todavía está vivo y resucitó entre los muertos al tercer día. Ese carácter se va desarrollando con el paso de los años si hay una correcta gestión del Espíritu Santo en nosotros. Y esto de la gestión es de parte de Dios, no es que nosotros manejemos el Espíritu Santo, sino que la gestión de Dios con su Espíritu Santo en nosotros. Y
la gracia, la dicha de siempre, siempre, siempre acontezca algo para no desviarse. Cuando eso ya no sucede, cuidado, cuidado. Para tú hablar el evangelio de Jesucristo, para tú predicar, para tú comunicar, para tú divulgar la palabra de el Creador, ¿sí? Tienes que tener un ánimo. Muchas veces digo que no tengo el ánimo para predicar, para evangelizar, para comunicar, para debatir, para contender. No me refiero al concepto occidental o universal, quizás, de ánimo, de que me siento bien. Esta palabra de ánimo la relacionamos con positivismo. No es así. Hay ánimo positivo, ánimo negativo. Pero ánimo es prácticamente un verbo, ¿sí? No un sustantivo, no un adjetivo. Es simplemente un concepto. Tener el ánimo para predicar, para comunicar, para divulgar el evangelio, no es que estés optimista y mírenme, ay, estoy pleno. Puedo comunicar el evangelio. No es así, no es así. En realidad el ánimo que muchas veces Dios requiere es este. No me siento entre ni feliz ni infeliz. No me siento ni positivo ni negativo, ¿verdad? Me siento de alguna manera neutral. Me siento de alguna manera sobrio, sereno en esta vida. Y es la manera en que vivía Jesús. Ni con mucha euforia, ni con mucho desánimo, ni muy emocionado, ¿sí? Ni muy exagerando, ni muy decaído, menospreciando la vida. Ese ánimo es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el inicio para poder decir un día, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mucho cristiano piensa que el ánimo correcto para predicar, para comunicar es que todo esté en orden, es que estoy positivo, es que me siento feliz, estoy pleno. Estás bien equivocado. ¿Cuántos predicadores evangélicos protestantes tienen todo? Tienen su esposa, tienen hijos, tienen dinero, tienen ministerio, tienen carros, tienen servicio médico, tienen dinero en las cuentas bancarias, tienen prestigio, tienen gente que los escuche, tienen el respeto, ¿verdad? Y no hablan, y hablan, pero no tiene esa gracia la palabra. Porque esto no se basa en lo que tienes físicamente. Y ellos parecen pericos, lo dicen siempre y siempre y siempre, pero no lo practican, no saben. O sea, no quieren experimentarlo, para que me entiendas. No quieren ser purificados, ¿sí? No quieren ser ministrados, porque, escúchame bien, si la mano del Creador se alzara sobre muchos, esto sería necesario que ocurriera, que perdieran algo. Antier estaba grabando un video hablando acerca de los apegos materiales que todavía tengo, que todavía me impiden ministrar el evangelio dignamente, ¿sí? Estoy en Portugal, tengo fronteras abiertas a España, Francia, Alemania, para predicar. Pero el hecho de pensar en el trabajo, en el hospedaje, ¿sí? En mis maletas, en ropa, buena ropa, en electrónicos, gadgets, computadora, ¿sí? Abrigos, chamarras, todo lo material me impide, porque siendo hombre natural estoy muy ligado a lo material todavía. No hay ese desapego necesario que tenían los apóstoles de Cristo. Por eso, ¿sí? Por eso no hay, hasta este día no he conocido un solo apóstol de Jesucristo en la actualidad. Algunos parecían, pero no lo eran. O quizás lo son, no lo sé, Dios lo sabe. Pero su apego a lo material los desacredita. Los desacredita. Ya en el momento en que un ministro del Creador, ya en el momento en que una persona debe de estar metida en la oración, en la divulgación del evangelio, ¿sí? Y en las actividades ministeriales, ya se pone a tomar más decisiones financieras,
más decisiones materiales, que qué camioneta, esta o aquella, Ford o Chrysler, Cadillac o ¿cómo es esta marca? GMC, las Tahoe, creo que son GMC, General Motors Company, sí. Ya en el momento en que un hombre, una mujer que dice que es espiritual, está viendo qué ropa ponerse, qué ropa comprar, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Materialmente, ya no es hombre espiritual. Parecía, pero es hombre natural. Una vez entrevistaron a Gigi Ávila, este evangelista pentecostal. Falleció en el 2011, creo. Y sí, en el 2011. Ya estaba muy viejito. Pero la factura mensual de radio y televisión que él tenía que cubrir en Puerto Rico era exorbitante en ese tiempo. Como todavía hoy es caro, ¿no? Es carísimo, ¿no? Simplemente transmitir por radio, internet, este, cuesta alrededor de 100 euros, $100. De ley, siempre, siempre, siempre. Más todo lo que acarree esto, ¿no? La computadora, los dispositivos, qué sé yo, ¿no? Pero son de ley, ahorita yo lo he cotizado, de ley $100, 100 euros al mes para predicar. Y Gigi Ávila le preguntaron que cómo cubría el ministerio esas necesidades. Él primeramente dijo, yo no sé cuánto se paga. Gigi Ávila nunca supo cuánto dinero se pagaba del ministerio. No por ignorancia, no porque no le importara, sino porque en el momento que él viera el número, a lo mejor su fe iba a tambalear, iba a dudar, porque era mucho dinero. Creo que eran alrededor de $300,000 al mes, de ley. O sea, no es de que quieras o no. Quieres el canal de televisión, quieres la radio, ¿sí? Llegó un punto en que Gia Vila pensaba menos en dinero, que terminaron comprando el canal de televisión y la estación de radio. O sea, ellos ya no pagan, ¿cómo se dice? Por el servicio. Ahorita ya todo eso lo heredó el nieto de G. Ávila, este Miguel Sánchez Ávila. Es nieto de G. Ávila. Y ya no es necesario pagar mensualmente ni nada de eso, ya es de ellos. A lo mejor si pagan algo, no lo sé, pero ya es simbólico comparado con lo que pagan. Realmente G. Ávila era un hombre espiritual y pensaba como hombre espiritual. Mucha gente decía que exageraba. Lo que pasa es que era un hombre espiritual. El hombre espiritual muchas veces va a parecer presumido a los demás. El hombre espiritual se aleja a orar solo. El hombre espiritual deja plantado a reyes, a sacerdotes, a ricos por su oración. Una vez llegó, era en ese entonces una reina, no me acuerdo qué reina era, pero era la reina de Inglaterra. Y este señor George Mueller, que terminó ayudando a miles de niños ingleses y fundando muchos orfanatos con educación, alimentación, hospedaje para niños huérfanos en Inglaterra. No pidió un solo dólar, una sola libra esterlina, no pidió una sola moneda nunca. Él no pedía donaciones, él no pedía diezmo ni ofrenda. Él lo que hacía es que oraba a Dios. Estaba tan metido en el hombre espiritual, era un hombre tan espiritual, que las donaciones y el dinero llegaban solos. Es famoso porque dice que leyó cientos de veces la Biblia completa de rodillas. Y es como oraba, era lo único que repetía. Realmente yo lo que veo en la historia de George Mueller era que estaba totalmente su subconsciente poseído por el Espíritu de Dios, al grado de que solamente leía la Biblia. Es de esos hombres que no leían otras filosofías, otras religiones, porque también su ministerio no los requería.
no los alcanzaba, no los necesitaba, no los precisaba. Hay de ministerios a ministerios, pero en cuanto a él, demostró físicamente que el hombre solamente con la Biblia puede vivir. Solamente con la Biblia puede vivir. No todo está en la Biblia, es cierto, pero lo básico, lo necesario para vivir espiritual, social, civil, familiar, personal, virilmente, está en la Biblia. Otros conocimientos, no sé quién soy yo para juzgar. Hay cosas que no fueron escritas en la Biblia y esto está en la misma Biblia, ¿no? Creo que al final del Evangelio de Juan, Juan escribió que hizo tantas cosas Jesús que si las hubieran escrito en algún libro, no cabrían en todos los libros del mundo. Entonces, todo es posible. Y yo siempre lo he dicho, la iglesia de la Biblia es una institución poderosa. Yo nunca he dicho que no hay iglesia, nunca. Yo digo que en este tiempo no hay iglesia. Porque las condiciones, el perfil bíblico de la institución de iglesia en este tiempo es otro, comparado con el de la Biblia. Comenzando por sus ministros. Comenzando por sus ministros. Estamos llenos de hombres naturales guiando ministerios. Y ellos no reconocen esto y ellos juran y perjuran que son espirituales. Y no es así. Son hombres naturales. Son hombres naturales. Y no importa cuántas veces sean purificados, quebrantados. Yo creo, sí, es mi opinión, que están bajo la influencia de un espíritu masivo en la institución iglesia protestante evangélica de ese tiempo, de todas las denominaciones. Es un espíritu del que ellos han hablado tanto, es un espíritu del que han estado hablando años y años. Es un espíritu que tiene todo, mentira, estupor, letargo, ¿sí? Perversidad, avaricia. Cada vez se vuelven más manipuladores, más perversos. Y muchos de ellos caen enfermos y muchos de ellos terminan enfermos al grado de que casi mueren. Y de ninguna manera llegan a una purificación digna. Las palabras que pronunció este cantante, ¿sí? Que murió hace algunos años, Julio Melgar, que antes de su quebrantamiento, ¿verdad? Que fue cáncer, se las gastaba, pero muy mal. Tú sabes que era de la misma calaña de esta señora Cristín de Clario. Tú sabes que era de la misma calaña, ¿verdad? Que esa élite, ¿sí? Evangélica. Tú sabes que era de esa misma calaña, de ese mismo nivel. Llegó su quebrantamiento, ¿verdad? Y compuso una melodía, sí, muy linda que se llama, eh, está basada en un versículo bíblico de Isaías, cuerdas de amor, cuerdas de amor. Está basada en un versículo de Isaías, cuerdas de amor. Entonces, compuso esa canción y fue lo único que dejó. No hay videos, no hay audios de que la palabra que haya tenido tuviera favor, gracia, sal, sazón antes de morir. Te digo, muchos son quebrantados y ni aún así la palabra se escucha con eso que debe de tener la palabra. Este hombre que se llama Germán Ponce, de Honduras, de esta mega iglesia, este negocio, esta empresa, ¿verdad? Llamada Ebenezer, viudo de Ninochka de Ponce, que gloriosas alabanzas, coros compusieron juntos, ¿verdad? Era una mujer muy virtuosa esta Ninochka Ponce. Y su testimonio es que antes de ser quebrantada, ¿verdad? Pasó muchos años poniéndose a cuentas con la gente porque cuentan que era muy altiva, muy orgullosa y muy prepotente. Y eso no cancela el don,
Los dones son irrevocables. Puedes tener deficiencias, fallas en el carácter humano, en el comportamiento. Pueden ser obstáculo para tu salvación, para tu redención, para tu perfeccionamiento en Cristo Jesús, pero no van a quitar el don. Esos son irrevocables. De otra forma, David no hubiera sido rey. De otra forma, Salomón no hubiera sido rey. De otra forma, Pablo no hubiera sido apóstol, porque ya apóstol de Jesucristo también era de pocas pulgas, como se dice popularmente. Pedro también, ¿qué te voy a decir? No, Santiago, siendo apóstol, fue decapitado por el rey Herodes. Bueno, el rey Herodes mandó a decapitarlo porque, como decía ¿cómo se llamaba? Este personaje en una película. Le dice a un rey, perdón, es Brad Pitt en Troya. Aquiles le dice a este rey era de Troya precisamente, sí. Le dice, un rey peleando sus batallas, quisiera verlo. Los reyes no pelean sus batallas. Entonces Herodes, sí, no decapitó él directamente a Santiago el Mayor, sino que mandó a hacerlo. Hay excepciones, ¿no? Napoleón, Winston Churchill, Felipe Ángeles, el general mexicano, que era tremendo orgullo mexicano, ¿verdad? Es apasionante su historia y pudo haber sido más en la historia mexicana, pero no lo dejaron. Pero era tremendo ese hombre, era tremendo Felipe Ángeles. Entonces, esta mujer de nombre Ninochka Ponce, ¿verdad? Tuvo que ponerse a cuentas con muchas personas. Vino el quebrantamiento, falleció. ¿Y qué crees? Yo cuando me enteré de esa noticia pensé y dije, bueno, este señor Germán Ponce ahora va a demostrar que es apóstol, ¿verdad? Y no fue así, no lo hizo. Hasta el día de hoy sigue dormido y callado, ¿verdad? Como un perro soñoliento. Y sigue demostrando que no es apóstol de Jesucristo. Le pasó como al profeta Ezequiel. Se murió la esposa. Dios le dijo, reprime el llanto. No tengas luto. Y así fue. Y tú dirías, wow, vamos a ver la manifestación corporal, ¿verdad? El comportamiento de un profeta. No fue así. No fue así. Sigue en su castillo, sigue en su templo religioso, sigue en su monopolio religioso. Y es de esos infelices, porque son infelices, ¿sí? Por su manera de vivir, aunque ellos sonrían, porque si son hombres espirituales y están sellados, tarde o temprano, ¿sí? Tendrían que reaccionar y decir, no soy feliz así. Siento una pasión por Cristo que no puedo describir. Entonces, ¿qué haces? Solucionas el problema, sueltas la palabra, la desahogas. Ellos son infelices porque no conocen esa manera de vivir. Hasta el día de hoy, ¿sí? Siguen callados, los quebranta a Dios, les pasa lo que dice Jeremías, en Jeremías 3, los quebrantaste y ni aun así se volvieron a ti. En fin, esto del ascetismo es un instrumento divino. Dios lo usa, ¿sí? Para quebrantarnos, para afligirnos, para humillar nuestro ego. ¿Cuántas veces al hacer ejercicio físico, verdad? Nos creemos inquebrantables. Y esto me lleva a pensar, ¿no? ¿Cuántos atletas traen algo más que la fuerza física y una voluntad casi inquebrantable? Claro que el príncipe de este mundo es Satanás. Claro que hay atletas que tienen dentro de su cuerpo demonios. Claro, este hombre de nombre David Goggins, mucha gente dice que tiene un problema en la mente porque no es normal lo que hace. Ahora, sí, que yo estuve corriendo 3 meses sin parar, diario, 10 kilómetros, y terminé enfermándome, sí, de dolor estomacal por causa de eso. Ahora yo entiendo que lo que él hace es sobrehumano, es sobrenatural. O una de Dios, o es un hombre dotado físicamente como Sansón, como los valientes de David, ¿verdad? Que eran 3,
así súper ungidos físicamente, o algo tiene dentro que no es de Dios, que le provoca esa fuerza física. Porque un hombre haciendo lo que él hace no es humano. Yo corría y ahora voy a hacer un ajuste en la rutina de correr o caminar diario, ¿verdad? También porque trabajo 8 horas diarias. Al norte, en Portugal, trabajaba medio tiempo, entonces por eso como que estaba en equilibrio. Yo corría durante estos 3 meses 10 kilómetros diarios. David Goggins corre un maratón diario. Casi un maratón diario. Él corre 40 kilómetros diarios. Es algo sobrehumano. Yo después de los 10 kilómetros termino cansadísimo. Me bebo como 2 litros de agua y desayuno lo doble de lo que estoy desayunando ahorita. 3 huevos, un aguacate completo, muchas fresas, muchas frambuesas, 2 cafés, un jugo de naranja, ¿sí? Un pan completo. Y si tengo carne, unos 100 gramos, 150 gramos de carne de res. Y vuelvo a comer en la tarde y ceno también. 40 kilómetros diarios. Es algo sobrenatural, es algo que no puedo explicar cómo lo hace. Cómo lo hace Dios. Cómo lo hace David Goggins. Puede ser que David Goggins, se me acaba de salir la palabra. Puede ser que David Goggins tenga algo con el Creador que no incluye la religión o la devoción pública a Cristo. Puede ser que es otro tipo de testimonio. Puede ser. Y también puede ser que sea algo de las tinieblas. Por eso se debe declarar públicamente quién es tu Dios. No es tanto para la aprobación. Ay, mírenme, soy cristiano, ¿verdad? Miren. No es por eso. Es más que nada para que la gente sepa de quién vienen las cosas. Si ganas, ganas por Cristo. Si pierdes, pierdes por Cristo. Si triunfas, triunfas por Cristo. Si te derrotan, te derrotaron por Cristo. De otra forma, si permanece en anonimato tu creencia pública y nadie sabe en qué crees, pues estamos especulando. Estamos diciendo teorías únicamente, ¿verdad? Entonces, es mejor testificar públicamente. En 2 de Crónicas 30 habla Dios de este pasaje de purificación. Ezequías mandó a comunicar a todo Israel que fueran a Jerusalén a celebrar la Pascua. La gente no quería, la gente se burlaba. Dice en 2 de Crónicas 30. Y el culto al Dios hebreo, ¿verdad?, estaba por los suelos. Tanto así que tuvieron que cambiar de fecha la Pascua en Jerusalén. Tanto así que no había sacerdotes santificados. Tanto así que no había levitas purificados. Los sacerdotes hacían el culto, ¿verdad?, los sacrificios, la Pascua. Los levitas se encargaban de la adoración, del manejo de todos los instrumentos que utilizaban los sacerdotes, y tenían otras actividades. Y eran la única tribu de Israel que no podía tener propiedades materiales, territoriales, casas, dinero en exceso, posesiones materiales. Su herencia, cuando Josué está repartiendo la tierra, su herencia era y es y será el Creador, el conocimiento de el Creador. Y hay una parte que me llama mucho la atención de 2 de Crónicas 30, en la cual dice que como muchos no estaban purificados, Ezequías oró por ellos
oró por ellos para que fueran purificados, santificados. Y hay un versículo que me impresionó de manera fulminante. Y es este... les decía Dios a través de este mensaje que envió Ezequías a todo Israel, que no endurecieran su corazón. Que no endurecieran su corazón. ¿Qué hizo la gente? Se burló, se rió. Y hay un versículo en el cual dice: y Dios escuchó a Ezequías cuando oró por la gente que no estaba purificada. La oración de un hombre, las palabras de un hombre ante el Creador, pueden ser tan poderosas cuando el hombre está bien con el Creador, con Dios, que puede purificar lo que esté inmundo, que puede purificar, que puede ayudar, inclusive a quien no pueda y no quiera ser ayudado. ¿Sí? Por eso me llama mucho la atención que en el sistema religioso de este tiempo, evangélico, ¿verdad?, el fariseísmo de este tiempo, algo está mal con los ministros. Algo está mal con los ministros. La gente está en las iglesias y sus matrimonios no son restaurados. La gente está en las iglesias y sus vidas no cambian. La gente está en las iglesias y no son liberados de depresión, de ansiedad, de todo eso o cosas similares. Pero hay mucho recurso. Hay recurso para grabar video. Hay recurso para grabar buen audio. Pero ¿cuántos de esos testimonios, si se les da seguimiento, están igual? O sea, de cuando ocurrió el milagro supuestamente, ¿cuántos de esos testimonios estarán bien todavía? Estarán experimentando, ¿verdad?, lo que Dios hizo en ellos. Lo que pasa es que estamos ante una ola de testimonios falsos. Y se usa mucho esto tiene un nombre en psicología. Que la gente se aferra tanto a sus creencias. Crean lazos emocionales, vínculos emocionales al grado de crear dependencias emocionales. Con sus sistemas de creencias, con sus iglesias, con sus instituciones, con sus ministros que algún momento les demostraron un poco de empatía, amor, y pierden como el juicio y pierden como eso que tenemos y debemos de tener todos, que se llama pensamiento crítico. Malaquías 3 habla de eso. Cuando tú te vuelves a Dios, sabes quién sirve a Dios y quién no. El evangélico promedio hace a un lado todo eso y se casa con su institución religiosa, con su pastor, con su ministro, con su falso apóstol, con su falso profeta, como un fanático se casa con el América, como un fanático se casa con el Barcelona, como un fanático se casa con el Boca Juniors. O sea, pierden el juicio, no importa si es moral o inmoral, sino que de todas maneras lo siguen. En fin, solo quería grabar este material porque el ministerio que Dios me encomendó pues implica muchas cosas. Entonces todo esto, cada video colabora a poner en circulación el oráculo que Dios le dio a Eduardo Tejeda y que Dios se encarga de poner el ánimo correcto para hacerlo
Y ese ánimo, ya lo expliqué, no es necesariamente estar sonriente y pleno, no. El ánimo para hablar. Muchas veces creemos que el cristianismo va a terminar en nosotros, ¿verdad? Con culminación transformacional, éxito, ¿verdad? Dinero, pareja, casa. Puede que sí y puede que no. Puede que Dios requiera que tú tengas un ánimo exacto, que no tiene nada que ver con positivismo. Ánimo es una palabra solamente, para tú comunicar la palabra correctamente. Y en este tiempo han creado los hombres de este tiempo, los evangélicos de ese tiempo, algo peor que el evangelio de la prosperidad. Han creado el evangelio según los hombres naturales. Y ese es más perverso que el de la prosperidad. Y ese es el peor de todos. Los amadores de sí mismos, que le dicen a todo el mundo, ustedes son amadores de sí mismos, pero ellos son más amadores de sí mismos. El hombre que sabe que tiene que predicar de tiempo completo, como dice, 8 horas, ¿verdad? Y no lo hace, es un amador de sí mismo. Es un hombre natural. Estás viendo en tu cámara, en tu pantalla, un hombre natural. Pero un hombre natural que te dice la verdad, un hombre natural honesto, un hombre natural que reconoce, soy un hombre natural, me amo demasiado a mí mismo, por eso me veo imposibilitado de amar más a Cristo y predicar el evangelio, el del reino de los cielos como se debe, en todo lugar que voy. El hombre natural de este tiempo que ha creado el evangelio, según los hombres naturales, dice lo contrario. Todo el mundo lo está viendo y sabe que es un hombre natural, pero ellos se autojustifican. Son hombres naturales, portando el evangelio según los hombres naturales. Y ese no es el evangelio. De todo corazón bendigo tu vida, ¿verdad? Gracias a la gente que estuvo pendiente durante estos 3 días de mi dolor estomacal. Ya estoy bien, ayer trabajé, repito, comí mucho, cosas ligeras, sopa, agua, un poco de pollo, arroz, fruta, cosas ligeras. Y viene una reestructuración en esta vida natural que tengo ahora, ¿verdad? Yo creo que voy a bajarle a los kilómetros para correr y voy a meterle también un poco de caminar. Y quizá tenga 1 o 2 días de descanso a la semana. No estaba descansando ni un solo día de correr. Entonces, el hombre natural se cansa, ¿sí? Se desgasta, se duele, pero el hombre espiritual, con esa purificación a través del dolor físico del hombre natural, se eleva, se activa, y eso beneficia el nombre de Cristo. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Es viernes 29 de marzo del 2024. Estoy en Algarve, en Portugal, al sur de Portugal. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio por Eduardo Tejeda. This is Public Gospel, everything related to the Gospel, by Eduardo Tejeda.